Darren, gracias por tus amables palabras. Y Steve, gracias por invitarme. Es una alegría para mí estar aquí. Y, y gracias por venir a una conferencia sobre el gobierno en un viernes por la noche, una noche agradable, lluviosa y hermosa. Soy agradecido de que todos estén aquí. Esta es exactamente la sesión que hice en la conferencia de Shepherds, así que veo a algunos de ustedes que reconozco. Así que, pero no lo recuerdan. Realmente no lo hacen. Lo siento por usar una corbata también. Vengo de otra reunión y miré en YouTube que todos ustedes estaban usando corbatas. Miré los videos en línea, pero no sé qué pasó. Sin embargo, esta es, y Darren lo vio, así que puede dar fe de ello. Esta es una corbata de Donald Trump. Así que no sé a dónde fue la gorra. Está en la bolsa. Hay una gorra de Trump, pero tengo la corbata de Trump, pero la compré antes de que fuera político. Y hacía bonitas corbatas, ¿de acuerdo? Así que esta noche mi objetivo es hablar sobre el nacionalismo cristiano. Y espero que sea una charla alentadora para ustedes, porque el título nacionalismo cristiano es un término que a menudo se usa mal, se aplica mal. Y así todo el mundo dice siempre que para hablar del nacionalismo cristiano hay que definir el nacionalismo cristiano. Y por eso quiero hacer esto esta noche. Tomé prestada la definición de NPR, la Radio Nacional Pública. ¿Existe una en Bakersfield? De acuerdo. Bien, según NPR, usted es un nacionalista cristiana si votaste por Trump. Estoy inventando la definición, pero eso es lo que dirían totalmente. Tal vez agreguen a eso, especialmente si piensas que el aborto debería ser ilegal. Entonces eres totalmente un nacionalista cristiano. Si crees que los espectáculos de drag son malos para los niños, nacionalista cristiano. Definitivamente. Desde la otra perspectiva, hay una política conservadora, un autor, Jorm Hasnoy, quien en realidad tiene una definición muy útil. Lo desglosa de esta manera. Define el nacionalismo como una creencia que las naciones se definen por la cultura y la historia compartidas, y que las naciones deben poner sus propios intereses por encima de los demás. Así que esa es una parte del nacionalismo, que existe tal cosa como las naciones que tienen una cultura compartida. Y para él, en su escritura, la etnicidad es algo prominente. Y la etnicidad en su escritura significa una lengua y una cultura compartida. Es un sistema de creencias e historia cultural. Así que el nacionalismo es que existe y que una nación debe, por intencionalidad, poner sus propios intereses por encima de los intereses de las naciones a su alrededor. Eso es nacionalismo. Y luego Eldes diría que si le agregas cristiano a eso, a ese término, eso solo define a un país que tiene su identidad cultural compartida fluyendo de las tradiciones anglo-protestantes. Así que es una especie de influencia del derecho consuetudinario inglés, Carta Magna, la libertad personal, algo de tendencia demócrata. Él se refiere a eso como la tradición anglo-protestante, y eso elevaría esa forma de nacionalismo aparte de otras formas de nacionalismo. Y él, por supuesto, argumentaría que ese tipo de nacionalismo es mejor que otras formas de nacionalismo porque produce un sentido común de florecimiento humano y libertades justas en el mundo. Pero para Joram Hasnoy esa frase es más prescriptiva que prescriptiva. Cuando llama a la gente nacionalistas cristianos, él no está diciendo que debería ser así o que es bueno ser así. Está más describiendo la civilización occidental. Pero en el mundo secular, en el mundo de la teoría política, esa es probablemente la definición académica más aceptada del nacionalismo cristiano. Pero él señala que, y con razón, señala que en nuestro mundo actual la frase del nacionalismo cristiano está ligada a todo tipo de cosas, muchos de los cuales son buenos, pero algunos de los cuales son malos.
y se hace intencionalmente de esa manera para que te alejes de las cosas buenas y abrace las cosas malas. Y así, por ejemplo, mencioné antes en broma, la NPR diría si votases por Trump o estás en contra del aborto, eso es nacionalismo cristiano. Y tú, como alguien que probablemente votó por Trump, quien está en contra del aborto, diría está bien. Y lo siguiente lo siguen con, ya sabes, crece en la supremacía blanca, la segregación y la apilación de homosexuales hasta la muerte. Y entonces piensas, tal vez debería haberme bajado del tren hace unas paradas. Y ellos usan eso para atraerte o tratar de alejarte de los conservadores y de las ideologías políticas de ellos. Y entonces les digo eso, ese es el contexto ese es el contexto cuando alguien como Al Mohler entra y se describe a sí mismo como con orgullo como un nacionalista cristiano. Así que toma la etiqueta de nacionalista cristiano y si él no fuera de los bautistas del sur, tal vez lo tatuaría. Es decir, está de acuerdo con el concepto del nacionalista cristiano, lo acepta y lo hace por varias razones. Lo he escuchado hablar mucho sobre esto. Para Mueller, abraza el término nacionalista cristiano por un par de razones. Uno, tiene la idea de que si NPR para ellos significa un insulto, él simplemente lo toma. No le gusta oír de las frases que usan los liberales para difamar a los conservadores, y por eso lo acepta. Pero más allá de eso, Mueller también dice que es nacionalista. Él cree que las naciones deben elevar sus propios deseos y lo que es mejor para ellos sobre las naciones que los rodean, y que el cristianismo ha tenido una influencia única en el pasado de nuestra nación, y por eso está totalmente de acuerdo con la aceptación de la etiqueta de un nacionalista cristiano. Y él ve ese tipo de continuidad con el pasado y básicamente abogando por el Estados Unidos, con la política de que Estados Unidos debe ser primero, y probablemente la corriente principal a lo largo de la historia de Estados Unidos, del pensamiento político, aunque probablemente menos ahora. Pero eso no es lo que la mayoría de los cristianos quieren decir por el nacionalismo cristiano, como en una conferencia como esta. Si algunos de ustedes dirían que son nacionalistas cristianos o le dicen a sus amigos que eres un nacionalista cristiano o usas una camiseta que diga que eres nacionalista cristiano y ya he visto algunos de ellos aquí o tienes una barba que anuncias que eres un nacionalista cristiano, bromeo. No es todo el mundo con la barba grande un nacionalista cristiano, pero como el 98% de ellos. No es el tipo de nacionalismo cristiano de Al Mohler de lo que estás hablando. Como si no es que no existan las naciones y las influencias cristianas. Dentro del mundo cristiano, la definición del nacionalismo cristiano se hace más nítido. Y entonces hay algunas definiciones positivas y negativas. Permítame tomar prestada la definición de Paul Miller. Escribió un libro llamado The Religion of American Greatness, la religión de la grandeza estadounidense, y tengo muchos problemas con el libro. Creo que hay muchas cosas buenas en el libro, pero también tengo muchos problemas con eso. Así que el hecho de que yo esté usando esta definición no significa que acepte todo el libro. De hecho, conozco a Paul y es un tipo realmente genial. Conduce un gran Harley y entrena a su hijo en fútbol. Así que cualquier cosa que diga crítica al respecto no es personal. Pero tengo algunos problemas con su libro. Me gusta su definición de nacionalismo cristiano solo porque es descriptiva aquí. La creencia que hay algo identificable como una nación americana distinta de otras naciones, que la nación estadounidense es y debe seguir siendo definida por el cristianismo o la cultura cristianas o las normas cristianas, y que el pueblo estadounidense y su gobierno deben trabajar activamente para defender, sostener y cultivar la cultura, la herencia y los valores cristianos de los Estados Unidos. Como puedes ver, es una definición muy larga, demasiado larga para un diccionario. Eso no pasaría al editor en un diccionario. Pero hay muchas palabras que hacen mucho trabajo ahí. Por ejemplo, al final, el fin del gobierno se cuela ahí. El gobierno se le ha dado un papel activo. Debe trabajar activamente para defender. Es una postura defensiva que normalmente funciona como activo y defensivo.
es más pasivo, pero los americanos, la cultura cristiana tiene sus propios valores. Esa es su definición. Escribe en su libro que el argumento nacional se reduce a la afirmación de que la ideología no puede sobrevivir si se desconecta de los componentes no ideológicos de la cultura. Lo que quiere decir con eso es que Estados Unidos, que el nacionalismo cristiano es la creencia que si el gobierno norteamericano pierde su nación, su sabor como nación dejará de existir como nación. Es su argumento. Él argumentará en contra de eso y critica el nacionalismo cristiano. Así que desde el otro lado del mismo argumento está Stephen Wolfe. Stephen Wolfe, a quien le traje el libro para mostrarlo y contarlo. ¿Levantarías la mano si has leído este libro? Eso me ayudaría. ¿Son 0 personas? Hola. Muy bien. Bueno, este es un libro ampliamente referenciado sobre el nacionalismo cristiano y ha tenido un impacto bastante profundo en la cultura cristiana estadounidense en los últimos años. Creo que Skenny Press en realidad no pudo impresionar y ha tenido un impacto descomunal en muchas iglesias en cuanto a su argumento a favor del nacionalismo cristiano. Y entonces cuando digo esta noche que estoy argumentando en contra del nacionalismo cristiano que viste en mi título, lo que quiero decir con esto es que estoy argumentando en contra de esta forma del nacionalismo cristiano, que creo que es aún más estrecho incluso que Paul Miller. De ahí su forma de nacionalismo cristiano. El nacionalismo cristiano es la totalidad de la acción nacional, consistente en leyes civiles y costumbres sociales conducidas por una nación cristiana como una nación cristiana, con el fin de procurar el bien terrenal y celestial en Cristo. Ahora bien, yo también tendría algunas objeciones con esa definición. Hay unas palabras circulares ahí, un lenguaje circular aquí. Recuerdo en la escuela secundaria, mi profesor de inglés de la escuela secundaria, Mr. Blue era su nombre, y la señora Blue dijo, si ustedes están definiendo algo, no se puede usar la cosa en su definición. Por ejemplo, si estás definiendo pizza, no puede decir que es una cosa redonda, que es una pizza. Eso no funciona. Y un poco de eso está sucediendo aquí con su definición del nacionalismo cristiano. Es una nación cristiana. Bueno, de eso es lo que estamos hablando aquí. Pero es mi crítica esta noche que está dirigida a esta forma y no a la forma de Al-Muller. Así dice Al-Muller como nacionalismo cristiano, sea lo que sea que su tribu aumente, no me importa. Pero me importa más esto y quiero darles una forma para defenderse de este tipo del nacionalismo cristiano. Mi preocupación es con el enfoque de Stephen Wolfe. El nacionalismo cristiano que de nuevo está despegando en la iglesia en general es cuádruple. Tengo 4 críticas a su enfoque del nacionalismo cristiano, así que si estás tomando notas podrías escribirlas para obtener la sustancia de lo que estoy hablando esta noche. Mi primera objeción en el antiguo nacionalismo cristiano de Wolfe es idealiza el pasado. Wolfe argumenta que el objetivo del nacionalismo cristiano es recuperar una herencia cristiana en una nación. Es esta idea de que utilizó Estados Unidos, de que tiene un pasado cristiano y que hemos perdido el sentido y que es el llamado de la iglesia. La vocación del cristiano individualmente y la iglesia está llamada corporalmente para recuperar el sentido de identidad cristiana. Y hay una forma sencilla en la que eso es probablemente atractivo. Vi en las noticias, y por las noticias me refiero a Twitter, que es lo mismo, que Wonders Years, los años maravillosos del programa de televisión salió hace 40 años hoy. O ayer, ya hace 40 años. Es una locura. En 1984 se dice, por supuesto, 20 años antes de eso. El set está 20 años de eso. Lo que significa aquí es que si
Los Años Maravillosos se estrenaría hoy, estaría ambientada en el 2004. Eso debería darte un poco de crisis de la mediana edad. Si naciste en el 2004, eso debería darte una crisis de la mediana edad justo aquí. Deberías tenerlo ahora mismo y superarlo. Hay un sentido en el que entiendes que nuestro país tiene cambios significativos. No se puede negar eso. Cada generación dice, oh, nuestro país se va al infierno en una canasta de mano. Cada generación dice que nos estamos deslizando por los tubos. Esto es lo peor que ha pasado y lo entiendes. Pero también hay algunos cambios bastante objetivos en nuestra cultura en los últimos 20 años que son diferentes. Justo en la línea de tiempo de la historia humana, la forma en que las naciones van en ciclos, se ven muchos cambios en el ámbito del matrimonio, en el declive de las fronteras, el declive del matrimonio, el declive de la ley y el orden en muchos sentidos, que es difícil argumentar que ha habido cosas en nuestra nación que han mejorado. Parece probablemente que muchas cosas de los ingresos a la ley y el orden han disminuido. Y hay una cierta forma en el que el argumento de Stephen Wells, que recuperamos nuestro pasado cristiano, resuena en ustedes. Te gustan los años maravillosos, los niños montando en bicicleta por la calle y fogatas en su patio delantero y tomándola de la mano con su novia cuando están en la escuela secundaria, excepto que no, mis hijos no están, ellos no se los permito. Que idealizas un poco el pasado. Así que vale la pena preguntarse, ¿en qué periodo de la historia de Estados Unidos se define correctamente como una nación cristiana? Hubo una época en la historia de Estados Unidos donde mirarías al país y dirías, sí, esta es una nación cristiana aquí mismo. De esto es lo que estamos hablando aquí. Y luego un pequeño ejercicio de pensamiento para ti. Es encontrar ese periodo de tiempo en tus mentes y vuelve y lee a los cristianos que amas y respetas, que estaban vivos durante ese tiempo, y ve lo que ellos dijeron sobre ese periodo de tiempo. Saben, Al Muller señala que en 1964, me refiero a 1962, lo siento, que ahí es donde todo salió mal. Antes de 1962, los demócratas y los republicanos estaban en sintonía con los temas sociales. No había un escupitajo que valiera la diferencia entre ellos. Esa es la frase que siempre se usa. Y luego las cosas desaparecieron después de eso. Y no se equivoca. De nuevo, el movimiento LGTB, el divorcio sin culpa, todo eso ha cambiado fundamentalmente nuestra sociedad. Pero si nos remontamos a quien es cristiano a principios de la década de los 60, como Martin Lloyd Jones, ya saben, ¿qué dijo sobre la cultura estadounidense? O la odiaba. Pensaba que era una cultura de entretenimiento materialista. No podía creer cuántos supuestos cristianos iban al teatro los sábados por la noche y estaban profanando el día del Señor el domingo por la mañana. Quiero decir, lees sus escritos en ese periodo de tiempo y no es como, oh, esa es una nación cristiana. Es como, oh, Dios mío, estos tipos son un montón de paganos materialistas. O vuelves o regresas más atrás. Y ni siquiera necesitas ir por el camino racial de la segregación y las leyes de Jim Crow y todo eso en ese periodo de tiempo. Porque, por supuesto, eso debería estar en tu mente también. Nos remontamos a los 1800. ¿Es eso? ¿Eso fue cuando Estados Unidos estaba disparando a toda máquina como nación cristiana? Bueno, en realidad no está lidiando con la esclavitud y muchas otras cosas, pero tienes a Spurgeon ahí. Spurgeon dijo de la cultura estadounidense en su cita de vida, lo calificó de vergonzoso y abominable. Y dijo que si Dios no castigaba a los Estados Unidos con una gran guerra sangrienta, entonces el Dios de la Biblia no existe. Es una parafrase del argumento de Spurgeon sobre lo horrible que era la cultura estadounidense. En otras palabras, llamó a la cultura de Estados Unidos, cito, aborrecible y sanguinaria. Ahora, lo que es interesante para mí es que Spurgeon nunca excusó el papel de Inglaterra en el comercio de esclavos. De hecho, dijo, la esclavitud no
no hubiera estado en Estados Unidos y no lo hubiera sido llevado ahí por Manchester y Liverpool. Spurgeon identificó que la esclavitud está mal y el papel de Inglaterra en ello es erróneo. Por supuesto que lo hizo, pero también reconoció que Estados Unidos había abrazado distintivamente y este veneno de nuestra cultura y pienso que era digno del juicio de Dios. Y pensó que era digno del juicio de Dios. Y te digo esto no porque sea como, ya sabes, Proyecto 1919, el New York Time o algo así. No estoy tratando de menospreciar el pasado de nuestro país. Ha habido tantas virtudes en ello y tantos bienes, pero solo para tener una sobria comprensión que va a ser difícil argumentar que hay un periodo de tiempo en el pasado de nuestro país donde se personifica como una nación cristiana a la que estamos tratando de volver. Tenemos una forma de idealizar el pasado. Incluso se puede remontar a la fundación. Nuestro país fue fundado, nuestro país intencional y deliberadamente como una nación cristiana. La verdad es que no. Es decir, hubo debates en la fundación sobre el papel de la religión en la sociedad pública, sobre el papel del gobierno en la separación de la iglesia. Ciertamente veían una relación más estrecha entre el gobierno y la iglesia que tenemos ahora, pero no fue a partir de esta idea que se fundó en cierto sentido como cualquier cosa que se identificara como una nación cristiana. Es decir, se puede ir a la Constitución y la Constitución tiene la cláusula de la prueba religiosa. No puedes tener la religión o la posición religiosa de alguien como un requisito para ocupar un cargo federal. Ese no es el tipo de cosa que pondrías en la Constitución si estuvieras argumentando a favor de una nación cristiana. Simplemente no tendría sentido allí. La realidad es que cuando miras la historia de nuestro país, elegimos pluribus en unum en lugar de solo en Cristo. Elegimos entre muchos hará un pueblo, no que nuestra identidad está enraizada en Cristo. Y de nuevo, mi punto no es que las cosas están bien en el mundo ahora, solo que va a ser muy difícil de definir un periodo del tiempo en la historia de Estados Unidos donde identificarse como una nación cristiana, donde todo estaba bien. Y por supuesto, cada generación, debido a eso, de las próximas elecciones depende mucha su esperanza. Les diré una cosa, las próximas elecciones de este año es la elección más importante de la historia. Me alegro mucho de que estés riendo. Sí, se dice eso en cada elección. Cuando me mudé a Washington DC fue justo en ese momento el presidente Obama fue elegido la primera vez y se me decía repetidamente, si gana esto esto se acaba. Y luego su reelección tuvo 4 años. Si le dan 4 años más, nuestro país está tostado. Y adivina qué, en cierto modo, seguimos aquí. Y esto no es nuevo con Trump y no es nuevo con los Bushes. Puedes remontarte a George Washington y todo el mundo se alegró cuando George Washington fue elegido y cuando fue reelegido chocando los 5 en la calle celebrando, todo estaba bien, pero en la siguiente elección la gente predijo la perdición de la sociedad humana. Si Jefferson gana ese Jefferson francofilio, si ganaba, más vale que nos convirtamos en esclavos de Francia. Quiero decir, era ciertamente la idea. La libertad religiosa será tostada, por supuesto, las victorias de Jefferson. Y por otro lado, había gente que pensaba en las victorias de Adam. Es decir, él tiene una mentalidad tan enfocada en el gobierno. Los derechos individuales serán subsumidos por el gobierno. Es decir, esas eran las elecciones en las que nuestro país. Esas fueron las conversaciones cuando nuestro país comenzó. Los cristianos lo habían hecho. Hubo disturbios en la calle. La gente murió. Este tipo de cosas no son nuevas. Y por eso es muy fácil idolatrar el pasado. Por cierto, Adam ganó. Y el país sobrevivió. Entonces Jefferson ganó. Y el país, tenemos un monumento para él en Washington DC, es muy bonito, podrías venir a verlo. Oh, muy bien, primero. Una dificultad con el nacionalismo cristiano es que idealiza el pasado. Según el segundo lugar, una dificultad con el nacionalismo cristiano es que imposibilita el futuro. ¿Qué es lo que dije? Es decir, imposibilita el presente. ¿Qué es lo que dije? Imposibilitar no es una palabra. ¿Cómo te atreves? Funciona en mi esquema, así que tienes que aceptarla.
Así que Wolf en este libro dice, el problema de nuestro país ahora no es que las ideas nacionalistas cristianas sean malas, pero que no las hemos puesto en práctica con suficientes fuerzas. Así que el argumento de Wolf aquí es que a través de la democracia necesitamos recuperar nuestro país como una nación cristiana. Y esa es una definición bastante buena del nacionalismo cristiano. Yo pienso que si tan solo la iglesia se pusiera las pilas, podríamos volver a ser una nación cristiana. Hay una iglesia grande, no muy lejos de donde un pastor solía predicar y tenía una mente muy política. En las últimas elecciones un montón de gente me enviaron un sermón de su pastor con la implicación que debería de predicar más como él. Y eso siempre es alentador. ¿Quieres animar a tu pastor? Envíale el sermón de otra persona. Es como, especialmente si es como un pasaje que él acaba de predicar. Steve, creo que está en el Sermón del Monte o algo así. Sí, envíale uno de mis sermones del Sermón del Monte y dile, esto me movió mi corazón tan profundamente. Así que recibo estos mensajes de este tipo sobre política y él es como aplaudiendo y diciendo, si la iglesia no se despierta y la iglesia no sale a votar, entonces todos vamos a caer. Y habla de cómo las iglesias liberales, iglesias sacan autobuses y llevan a todos a votar. Así que tuvimos que sacar a todo el mundo y que fuera a votar. Así que ese es el tipo de discurso. Y hay una cierta cantidad de atractivo en eso, ¿verdad? Piensa, sí, es correcto. Si tan solo hubiera votado más fuerte, hubiéramos ganado. Pero reconoces que en última instancia, al final del día, es más o menos un juego de números. Es decir, vivimos en una democracia y así la mayor cantidad de gente que vota en su lado gana. Desafortunadamente es la forma en que funciona la democracia en general. Inserta aquí tu chiste sobre las últimas elecciones si lo deseas. Pero en realidad es un juego de números. El cristianismo es un camino angosto, es un camino estrecho. Así que si es tan simple como si votara más gente, no vas a ganar. Y me di cuenta de esto en Kenny Press. Mencioné antes Moscú, Idaho. Mucho de eso está en el frente del nacionalismo cristiano, pero no pueden apoderarse del ayuntamiento de Moscú, Idaho. En serio, el ayuntamiento no puede hacerse cargo. Mi iglesia, estábamos en el área de DC, tuvimos una elección de la junta escolar que fue muy importante en el 2014, más o menos. Y mi iglesia se apoyó en un candidato para la junta escolar, porque estoy pensando el Congreso está por encima de nuestro nivel. Un tipo que se postula para el Senado, candidato republicano para el Senado, era miembro de nuestra congregación y va a ser destruido. Y lo hizo. Y era un hombre piadoso e íntegro, pero no ganó las elecciones. Pero un miembro de la junta escolar, sí podemos con ello. Ese es nuestro barrio. Y nos metimos de lleno, la tuvimos para una sesión de preguntas y respuestas en la iglesia. Ella es católica romana, así fue después de la iglesia. Cerramos sacamos la coalición. Todo el mundo siguió allí hablando con ella. Es como estoy recibiendo todo es para los niños, como estoy totalmente involucrado, empujando duro por esto, todo lo hicimos por los niños. Y ella simplemente fue borrada, destruida. Hicimos todo lo posible y simplemente fue destruida. Y ahora no hay distinción de género en los baños en nuestro distrito escolar. Quiero decir, en serio, todo se vino abajo después de eso. Y me recordó que es simplemente un juego de números. Puedes preocuparte más por la política si quieres. Y por supuesto, Wolf se ocupa de eso. Y él solo dice que se necesita una cantidad menor de personas para convertirse en la mayoría de lo que te imaginas. Al igual que en un año de baja participación, quien quiera que sea que está motivando mejor a su base. Pero en última instancia sigue imposibilitando el presente. Mañana voy a hablar sobre eso, pero cuando haces de la política la agenda de la iglesia requieres que comprometas tus valores. Por supuesto que sí, hay una razón por la que son las iglesias liberales que tienen los autobuses para ir a votar, porque si ves un fin político tienes que trabajar con personas que están fuera de tu declaración de fe.
necesariamente tienes que hacerlo. Estás tratando de construir una mayoría y ustedes no son la mayoría, así que si necesitas asociarte con la gente para hacer una mayoría, vas a tener a los mormones, a los musulmanes, a los católicos, y vas a tener que unirte con todos de brazos con ellos. Simplemente lo tienes que hacer. Por lo tanto, imposibilita el presente. Si usted toma la subasta de Benedicto, no sé si alguno de ustedes leyó la opción de Benedicto, pero si tomas la subasta de Benedicto, acabarás viviendo como los monjes benedictos. Así es como funciona. Y hay una cierta sensación de que para los temas de derecho en la sociedad eso está bien. Ya sabes, si el matrimonio gay está en la boleta. O sea que en California, cuando el matrimonio gay estaba en la boleta, no es que las elecciones importen porque el matrimonio gay fuera rechazado, pero de alguna manera aún así sucedió. Pero cuando eso sucedió, recuerda, la iglesia mormón financió esa elección prácticamente, simplemente volcó todo tipo de dinero y se movilizaron en las iglesias, y en Los Ángeles las iglesias afroamericanas se movilizaron, y eso fue el año en que ganó el presidente Obama, y sin embargo el matrimonio homosexual fue destruido. Quiero decir, mucha gente votó por Obama y en contra del matrimonio homosexual, y es inconcebible ahora, pero eso fue financiado por las iglesias con las que probablemente no tendrías nada que ver, y los mormones, por el amor de Dios. Pero eso es solo por cuestiones de ley, está bien, pero no para asuntos evangélicos, no para asuntos del evangelio. Para los asuntos del evangelio, usted, por supuesto, entienden que es una teología remanente, angosto en el camino de salvación. Hay unos pocos que lo encuentran. Y en este libro, en Argumenta Wolf, es el lugar más fácil para comenzar con las leyes del sábado. Debe volver las leyes del sábado a los libros. Esa es la manera más fácil de recuperar nuestra herencia cristiana como Chick-fil-A. Cierra las cosas el domingo y eso construirá tu mayoría. Y como dispensacionalistas entiendo el punto, pero todavía estoy como... puedo pensar que no, el sábado era el sábado, y él dice que hay cláusulas de excepción. Por supuesto, lo dejarías. No harías que la gente cumpliera con las leyes del sábado si viola su conciencia, porque no está tratando de hacer conversiones forzadas. Estoy como hombre, me bajé en la primera parada de tu tren, eran las leyes del sábado, y sentí que tenía que bajarme. Esa no va a ser una buena manera de construir una mayoría para las leyes cristianas. Simplemente no es realmente posible. Y argumenta que lo harías posible estrechando la identidad étnica de una nación. De hecho, argumenta que cualquier nación tiene una sola etnia. Y hablaré más sobre eso más adelante. Pero él dice, y cito, ninguna nación propiamente dicha está compuesta por dos o más etnias. Pero eso es realmente lo que es Estados Unidos. Hablaré más sobre eso en mi cuarto punto. Y luego la número 3. Mi tercera objeción a esto es que institucionaliza la iglesia. Hace de la iglesia una subsidiaria del gobierno. Argumenta muy claramente que, en su opinión del nacionalismo cristiano, el gobierno debe tener la capacidad de reprender a los ministros perezosos. Como si sus pastores fueran perezosos en ese estudio, directo a la cárcel. O tal vez solo una multa, o no sé, tal vez una multa, una reprimenda. La iglesia debe tener autoridad sobre las declaraciones de fe para evitar que las herejías se enseñen y luego se propaguen en las iglesias. Y también tiene otros ejemplos, pero eso hace que la iglesia sea subsidiaria del gobierno. Va radicalmente en contra del tipo de teología política. Eso a menudo ha sido enseñado y practicado por los evangélicos y bautistas en todo el mundo posterior a la Reforma, incluso en el catolicismo. La Iglesia Católica es una doctrina de dos espadas. Es una doctrina católica oficial. Y la doctrina católica de las dos espadas, si no estás familiarizada con ella, enseña que hay dos reinos en el mundo. El reino de Dios, que reina sobre las almas, y luego el reino de los gobiernos. Y los gobiernos reinan sobre el mundo. Y la doctrina católica, el gobierno, por supuesto, financia las iglesias. Pero lo que hace la doctrina católica tan diferente a la protestante es que en la católica tienes una persona sobre ambas.
y es a menudo el símbolo del águila con dos espadas. Muchas de las naciones europeas tienen ese símbolo en su bandera, un águila con dos espadas en sus garras o algo así. Y eso solo indica que una persona supervisa tanto la iglesia y el Estado. Bueno, los protestantes por supuesto rechazan eso, es decir, no Henry. Los anglicanos no rechazan eso, están de acuerdo con eso siempre y de cuando sea su rey que está por encima de ambos. Pero los protestantes propiamente hablan y rechazan eso. No es que rechazamos esta teología de los dos reinos, nos oponemos a que una sola persona supervise ambas. Y tenemos y por supuesto eso lo obtenemos de Jesús diciendo dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Reconocemos que hay dos esferas. Los impuestos son fijados por el gobierno, no por la iglesia. El gobierno es dirigido por el gobierno, no por la iglesia. Es la tradición puritana, sin duda, que dice que hay dos reinos, pero deben ser sostenidos por dos personas diferentes. Ahí es donde está la doctrina de la separación de la iglesia y el Estado. Proviene de ahí. Y la comprensión puritana de la separación y la iglesia y el Estado son muy diferentes que la comprensión estadounidense de ahora. Hoy en el día, la separación de la iglesia y el Estado significa como en Dios confiamos, probablemente no debería estar debajo de nuestra moneda. Eso es más o menos lo que los estadounidenses quieren decir con eso hoy. En el mundo puritano significaba que la iglesia se identificaban los herejes y el gobierno los mataba. Así es como lo entendía. Por lo tanto, no fue que el gobierno identificó los herejes, que parece ser la forma del nacionalismo cristiano. Eso me parece lo que Wolf está argumentando. Quiero decir, Owen era grande en esto. Les mostraré quiénes son los herejes en el gobierno y usarlo no para lidiar con ellos. Y es difícil leer como Calvino con Servet. Ese tipo de cosas sin entender. Ese es el mundo en el que estaban viviendo. Era el trabajo de la iglesia decir al gobierno quién matar. Ni siquiera estoy exagerando. Al igual que los juicios de las brujas de Salem entran en esta categoría. Leíste sobre Samuel Wheeler. Esto es una tangente y es gratis. Pero Samuel Wheeler es uno de mis favoritos. Es el último puritano americano, un autor increíble, teólogo increíble. Pero tenía un recinto en los juicios de las brujas de Salem. Porque los jueces lo llamaban como ministro local y le decían, ven a testificar, habla la Biblia de las brujas, ¿qué se supone que debe de hacer con ellos? ¿Y qué haces si eres el pastor local? No va a suceder en Bakersfield, ¿verdad? El alcalde no va a llamar a su pastor y decirle, puedes venir a testificar por nosotros sobre lo que dice la Biblia. Esa no es la forma en la que los puritanos crecieron mientras crecían. Eso no es el camino de nuestro propio país, sino es la tradición bautista que ve esos dos reinos como algo distinto y hablaré de eso mañana por la tarde. Así que Stephen Wolf da el silogismo, dice que el gobierno civil para dirigir a su pueblo a la verdad, debe de dirigir al pueblo a la verdadera religión, y el cristianismo es la verdadera religión. Por lo tanto, el gobierno civil debe dirigir a la gente al cristianismo, a la verdadera religión. Así que mira lo que está haciendo quién está haciendo el trabajo aquí. Y su silogismo, lo que está haciendo el trabajo es que el modo ofensivo del gobierno es que el gobierno civil debe dirigir, que es una forma activa de personas hacia el cristianismo. Y creo que la visión clásica de los dos reinos de la teoría política es una respuesta aceptable a su defensa del nacionalismo cristiano, y hablaré de eso en nuestra última sesión de la mañana. Stephen Wolf también argumenta esto. El gobierno siempre ha sido la intención del gobierno y siempre tuvo la intención de ordenar las cosas a su completo bien, que incluye la vida celestial. Así que ese es el argumento. Y mañana por la mañana en nuestra primera sesión hablaré de por qué no estoy de acuerdo con esa afirmación. El gobierno no está diseñado por Dios para ordenar todo en la humanidad hacia el bien completo, incluyendo la vida celestial. Voy a presentar el argumento mañana por la mañana de Génesis 9. El gobierno tiene un papel restrictivo, no un papel activo. Y luego mi cuarta objeción es que su antiguo cristiano es que el nacionalismo puede idolatrar hoy en día
puede ser idolatría hoy en día. Idolatra la etnicidad. Su forma de nacionalismo cristiano idolatra la etnicidad. Ven, quiero tener cuidado con mis palabras aquí porque es muy cuidadoso de no traer la raza a la discusión. Se opone a la idea de que todo lo que dice es racista, claro. Y él estaría de acuerdo conmigo de que solo hay una raza, que la raza es una ficción biológica y realmente no existe un concepto biológico y defendible de raza. Pero la Biblia usa la palabra etnos para etnicidad, que habla de diferentes culturas e idiomas y lo que llamamos identidad étnica. Así que está hablando de eso. Sin embargo, él, yo diría que hace de la raza un ídolo. Se pone muy raro cuando habla de matrimonios y interraciales o matrimonios interétnicos, incluso desarrolla otra categoría para, como diría que el matrimonio homosexual no es un verdadero matrimonio en absoluto, porque no es matrimonio. Y luego están los matrimonios que no son sabios, por supuesto, las personas no son compatibles y hay matrimonios en los que todo el mundo encaja bien. Y parece argumentar que un matrimonio interracial encajaría en esa categoría intermedia. Técnicamente sigue siendo un matrimonio, lo que no sería es ser prudente. Y habla de los hijos y de este tipo de matrimonio que deben crecer, que crecen sin una identidad etnia. Y en una sección extraña en la que habla de... Porque el argumento sería aquí, ok, si nuestro país tiene una herencia étnica, deberíamos permitir que la inmigración de otras naciones cristianas aumente el número de cristianos y fortalezca la identidad etnia. Y también argumenta en contra de eso. Creo que esa fue mi siguiente diapositiva. Una pregunta importante es si una nación cristiana podría permitir la inmigración de hermanos cristianos de otras tierras extranjeras, y yo sostengo que sí. Él hace más que argumenta que ellos pueden. Argumenta definitivamente que deberían, como un intento de recuperar nuestra propia herencia étnica que es distintivo del cristianismo. Así que yo diría que de todo esto es una vista equivocada de nuestro pasado. Como mencioné, Estados Unidos no fue diseñado, no se fundó con una identidad étnica. Fue fundada por inmigrantes de los Países Bajos, inmigrantes de Francia, de España, de Inglaterra. Y a medida que Estados Unidos se expandía, adoptó aún más de esos. Soy de Albuquerque, Nuevo México. Santa Fe es más antigua que Plymouth Rock, por el amor de Dios. Ahora ya conoces nuestros libros de historia de Estados Unidos. Comienza con Plymouth Rock. Blah. Probablemente menos en California. Cuando mis hijos están en California, están haciendo pequeñas misiones de papel maché. No sé si es una escuela del condado de Los Ángeles, cosa así, pero al menos están empezando en el lugar correcto. Pero ese es el pasado de Estados Unidos. Incluso a niveles prácticos, llegas a Hawái y sacas a Hawái, que tiene se fue incorporado a nuestro país, que tiene su propia identidad étnica, y argumentarías que Hawái tiene una identidad étnica, lo que demuestra que es verdaderamente su propia nación, pero ya no más. Hay una estrella en nuestra bandera y todo para ella. Ahora es parte de nosotros. ¿No es parte de nosotros acaso? ¿Cómo navega por este tipo de complejidades? La discusión se vuelve muy extraña muy rápido. Entiendo que no estaba hablando de raza, sino de etnia, pero su concepto de nacionalismo cristiano en realidad solo funciona si una nación tiene una sola identidad étnica, y esa no es la forma en que se fundó Estados Unidos. Tampoco es el diseño del Nuevo Testamento el enseñar a las iglesias cómo hacer una nación étnica pura. Cuando miras a la Gran Comisión, está haciendo algo muy diferente, ¿acaso no? Usted va a todas las naciones a predicar el Evangelio, y esa palabra naciones en Mateo 28 es la palabra etnos. Vas a todos los grupos de personas, todas las etnias del mundo para hacer discípulos, no hacer naciones étnicas distintas. Pero la idea misma en Mateo 28 es que el Evangelio trasciende esas fronteras nacionales. Es tan importante para tu propia identidad, creo, que como creyente tienes más en común con un cristiano de
China que con un no cristiano que vive al lado de ti. Y creo que tal vez Stephen Wolf incluso estaría de acuerdo con eso, pero una vez que lo presionas unos pasos más adelante, es muy difícil entender cómo su concepto de identidad dentro de una nación tiene sentido cuando se tiene una visión de hermandad y hermandad en Cristo más allá de las fronteras. Además, en el Nuevo Testamento, los medios de transformación de una nación es el medio ordinario de la gracia, es la predicación de la palabra, el bautismo, la comunión, la iglesia, la disciplina en la iglesia, la oración colectiva, son los servicios de la iglesia. Así es como los creyentes son construidos hacia la madurez, no a través del papel del gobierno. Y así, solo tienes que entender que Dios ha llamado a los cristianos a ir por todo el mundo a predicar el evangelio, haciendo discípulos, no poniendo su propia nación antes del amor a otras naciones. Ahora bien, reconozco un concepto nacionalista en la política. Quieres un gobierno que defienda primero a su pueblo, absolutamente. Pero usted reconoce que los cristianos por lo menos tienen tensiones contrapuestas en esto. Tengo toda una tangente aquí, pero se me está acabando el tiempo, pero lo resumiré brevemente. Él argumenta que quieres tener un amor ordenado, un argumento de que usted bien entiende que escucha. Se supone que debes amar a tu prójimo, se supone que debes amar a tus enemigos y se supone que debes amar a tus hijos. Hay un orden en eso. Si tu enemigo está atacando a tu vecino, defiende a tu prójimo. Eso es amoroso para él. Amas a tu prójimo más o de manera diferente o más alto en el orden jerárquico que a tu enemigo. Amas a tu propia familia más arriba en el orden jerárquico que amas a tu prójimo. Quiero decir, creo que entendemos eso, pero cuando llevas eso a la teoría política cae muy rápido, porque en el Nuevo Testamento, al igual que los ancianos, los creyentes están llamados a amar a sus enemigos, y a menudo ese mandamiento específicamente se aplica a otras etnias de la tierra, al igual que Éxodo 23 se supone que debes amar al buey de tu enemigo. Tu enemigo siempre es malo contigo, su buey se aleja y tú lo ves. Éxodo 23 dice que tienes que llevar a su buey de regreso a él. O permítame americanizarlo. Si tu vecino que está al lado y él enciende los dispersores de en tu coche y su perro está haciendo cosas en tu hierba, en tu césped, y usted no le gusta a ese vecino, hombre, conoce al vecino que estoy hablando, te puedes decir su nombre. Y luego estás conduciendo al trabajo y dices un minuto tarde, y vas tarde al trabajo y ahí tienes tiene él una rueda pinchada. Y dices, oh, hombre, bien, la providencia me ganó. Yo digo, no, Éxodo 23 dice que no. Siga adelante. Levítico 19 relaciona este tipo de mandamiento a cuando estabas errando extranjero en Egipto. Así que reconoces que se supone que debes demostrar amor incluso a tus enemigos de otras naciones. Y eso no significa que deba haberlo los que dicen que las fronteras no pueden priorizar sus intereses. Por supuesto que pueden, pero reconoces que por lo menos hay una tensión cristiana en todo esto. Y finalmente, gran parte del nacionalismo cristiano gira en torno a esta idea de que hay una nación antes de la caída. Voy a discutir mañana por la mañana. Eso no es cierto. El gobierno llega a existir con el diluvio y si no hubiera habido pecado en el mundo, no habría habido gobierno en el mundo. Y Will Fargus dedica unas 50 páginas en este libro argumentando lo contrario de esto. Y creo que si te estás esforzando tanto por poner algo en el jardín, eso sería una buena señal de que es un ídolo. Si estás trabajando duro para tener algo que existiría en el mundo sin pecado, eso es Dios. Él lo haría. Cualquier otra cosa que usted esté intentando meter con calzador, como un gobierno o como una etnia, es probablemente una indicación. Estás lidiando con un ídolo en tu corazón. Así que te animo a que rechaces este tipo de nacionalismo cristiano porque es, creo, un ataque al evangelio. Hace una teología chapucera, malinterpreta el pasado de Estados Unidos, hace afirmaciones imposibles sobre el presente y también tiene una extraña tensión étnica. Pero todo eso para decir antes de terminar, estoy saltando sobre este libro,
que ninguno de ustedes ha leído. Eso me sorprende y me anima al mismo tiempo. Pero es decir, hace un aporte al pensamiento político. Y esto no quiere decir que esté de acuerdo con todos sus críticos, como la mayoría de los críticos de Stephen Wills son como el tipo de personas a favor de las mascarillas y el confinamiento por COVID que luchan por explicar por qué la hora del cuento de Drag Queen no es de acuerdo. Tienen una visión diferente de la teoría política en el gobierno. Eso es igualmente malo, sino peor. Es incapaz de decir por qué el matrimonio gay está mal, es incapaz de decir por qué el gobierno no debería hacerlo, permitir que las personas cambien de género y no debería permitir que las drag queens desfilen al frente de los niños y no debería permitir la pornografía con los niños de cuarto grado y el tipo de libros que permiten en la escuela, como si todo eso fuera malo. Y los cristianos están llamados a exponer lo que es malo y reprenderlo y predicar en contra de ella, por supuesto. Y eso no te convierte en un nacionalista cristiano. Me gusta decir este tipo de cosas que este tipo de cosas mal son pecaminosas y Dios los juzgará y no te hace un cristiano nacionalista. Bueno, quiero terminar ahí. Tengo mucho más por decir. He terminado la mitad de mis diapositivas, pero tendremos 1000 años en el reino. Steve me enseñó que ese chiste esta noche tenemos 1000 años para repasar el resto, pero con ansias esperamos con ansias ese día. Permítanme terminar en oración. Dios, estamos agradecidos por tu llamado a nosotros para alcanzar al mundo con el Evangelio. Queremos tener un impacto en el mundo. Sabemos que las naciones se levantan y caen, los gobiernos van y vienen, y por supuesto lo hacen todo por tus órdenes. Y somos un asiento de primera fila en nuestro propio país, y hay cosas que queremos de él. Queremos que sea castigado el mal, queremos que el gobierno frene el mal. Así que oramos por nuestra propia nación, oramos por nuestros propios líderes, oramos para que les des el coraje de hacer lo correcto y confrontar lo que está mal. Señor, mientras tanto, mientras te demoras, oramos para que nos uses en el mundo para alcanzar a las naciones para el Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.